Buen día, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en este programa podcast que denominamos Más allá del steel framing. Vamos a charlar en el día de hoy de distintas cuestiones muy importantes para la obra, para que tomes mejores decisiones. Lo vas a poder escuchar en Spotify, en YouTube y en distintas plataformas para podcast y video. Y estoy acá presente con la arquitecta Carolina Villegas, que es la gerente técnica de Buro Steel Framing, y con el director y arquitecto de Buro Steel Framing también, Ariel Lacione. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo Hola. bien. ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. A ver, vamos... Hoy tenemos distintos temas para charlar, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de algo que es como la base de todo proyecto y que la gente generalmente no define si lo necesita o no, o entiende que tener un arquitecto dentro del proyecto para esto es algo no necesario, digamos, ¿sí? ¿Cómo ustedes se sienten con la necesidad imperiosa de tener un anteproyecto y cómo lo trabajamos día a día? Sí, en un primer momento lo que surge siempre cuando llega un cliente nuevo es que entienda cuál es la función de un arquitecto. Uh-huh. Que muchas veces la gente no tiene idea. Se piensa que el arquitecto solamente va a ser el que te hace el plano municipal para la aprobación, Ajá. cuando en realidad es mucho más complejo y mucho más profundo el tema. Es recurrente el hecho de que la gente venga con alguna idea para poder construir y lo primero que te pregunta es cuánto está el metro cuadrado, sin importarle cómo va a ser la casa, el diseño que va a tener, cómo van a ser los ambientes, las terminaciones. Por eso nosotros siempre en la oficina, cuando viene un cliente que no entiende bien cuál es el rol de un arquitecto, lo que primero hacemos es explicarle la necesidad, ¿sí?, que hay primero, en una primera instancia, de tener un anteproyecto. Uh-huh. Ahora, ¿en qué consta el anteproyecto? Es en tener una idea general, ¿sí?, de cómo va a quedar la casa, la vivienda o cualquier tipo de construcción que se vaya a hacer, ¿no? Ir de lo general a lo particular, ¿no es cierto? Exactamente. Se va definiendo como de afuera hacia adentro, Uh-huh. cada vez más en detalle toda la cuestión. En esta etapa de anteproyecto, lo que se hace primero es hablar con el cliente, entrevistarlos, ver cuáles son sus expectativas, ¿no? Ahí hacemos una evaluación, sea técnica, económica y estética, ¿no? Obviamente. Que por ahí mucha gente cuando viene con la idea de construir, lo que tiende a hacer es cuánto me sale el metro cuadrado y nada más. Claro. Cuando ese metro cuadrado por ahí está ligado a un montón de otros factores, ¿no? Una cosa que nos sucede mucho también es que a veces a partir del anteproyecto conectás un poco lo que es la expectativa del cliente con la realidad de su presupuesto y muchas veces también es a la inversa. El cliente piensa que determinadas cosas no se podrían hacer porque su presupuesto tiene determinada característica, ¿no? Económica o financieramente. Y se sorprenden con decir, che, podría ser una doble altura, podría tener algo más allá en diseño como para estar realmente felices con lo que hacen. Sí, a ver, además de cuando lo recibimos y empezar a ver un poco las expectativas y las estéticas, también tratamos como de evaluar un poco las necesidades que ellos tienen, tratar también de plantear un poco la funcionalidad, cómo vos querés vivir tu casa, cómo querés disfrutar un espacio. Entonces ahí es donde uno empieza a conjugar un poco lo que es la necesidad con la funcionalidad, con la estética, la espacialidad. Y quizás venís y no tienen mucha idea de qué implica eso. Y es ahí en donde nuestro rol empieza como a tener un poco más de protagonismo y empiezan a decir, ok, esto queda buenísimo, esto me encanta, y empezás a ver un montón de cosas más. Y nosotros creo que también nos vamos emocionando un poco con la emoción del cliente a ver cuáles son sus posibilidades, ¿no? Sí, además, digo, me imagino con lo que vemos pasar que una mala resolución o una mala distribución es aún más cara que algo bien pensado, ¿no? Bien desarrollado, justamente. Después, encima, hay que convivir con esa situación que se dé en el proyecto que no está bien pensada. Entonces, digo, el arquitecto o la arquitecta es vital desde el momento cero. Totalmente. Sí, nuestro rol en realidad empieza de ese primer momento.
¿sí? Para que la gente entienda realmente cuál es el alcance de nuestra profesión. Desgraciadamente la gente que por ahí no opta por hacerlo con un arquitecto y lo terminan resolviendo de manera por ahí media precaria o medio como les sale a ellos porque no entienden cuál es el rol del arquitecto, se terminan dando cuenta una vez que está construido. Okay. ¿Sí? Lo terminan padeciendo. Lo terminan padeciendo. Es el mal funcionamiento, es los detalles constructivos, el detalle en sí, que eso es lo que marca después la diferencia entre una construcción de calidad o no. Bien. Y que por ahí se pueden resolver solamente pensándolo antes. Eso no quiere decir que lleve más presupuesto o menos presupuesto. ¿Sí? Ok. Chicos, cuéntenme en lo básico, porque uno siempre puede armar mucha más documentación y que justamente tiene que ver con el proyecto técnico, que es lo que vamos a hablar después. ¿En qué consiste el anteproyecto en base a documentación? Digamos? ¿Qué no le puede faltar a un anteproyecto? Bueno, en un anteproyecto lo que tenemos es un planteo general de cómo va a quedar la construcción. Me refiero a construcción a una casa, una oficina, un edificio. Es una forma de poder visualizar cómo va a quedar el proyecto sin ahondar de manera muy exhaustiva en la parte constructiva. ¿Sí? El anteproyecto no es un plano constructivo. Eso tiene que quedar siempre muy en claro para el cliente. La parte constructiva después entra dentro de lo que vamos a charlar después, que es la parte de documentación de obra. ¿Sí? En este anteproyecto lo que se incluye es las plantas, o sea, es la casa, hablándolo mal y pronto, es la casa cortada a 1 metro de altura para que vista de arriba, para que se entienda cuál es la disposición. Cortes, que sería lo mismo que la planta, pero cortado en el otro sentido. Entonces uno ve ahí, entiende un poco cuál es la espacialidad, las alturas. Se hace un planteo general de cómo van a ser las terminaciones también. Se incluyen las vistas, ¿sí? Que es la foto no, es el plano, digamos, de frente de cómo va a quedar la fachada, el contrafrente, los laterales. Se incluyen también todo lo que son imágenes fotorrealistas, o que acá comúnmente llamamos como render. Sí. Entonces ya uno, con esa documentación, tiene una idea general de cómo va a terminar siendo la construcción. Bien. ¿Sí? Más allá de eso también se hace como un cómputo de superficies también, para entender la cantidad de metros cuadrados, los semicubiertos, la cantidad de solados exteriores. Y se hace un planteo general de revestimientos, terminaciones, ¿sí? Que pueda llegar a tener la construcción. Bien. Y también en el anteproyecto nosotros lo que hacemos es sumar la parte de planilla de carpintería, ¿no? O sea, para empezar a definir, digamos, dimensiones, formas de apertura. Eso es un proceso que está bueno ingresar al cliente a ese mundo para que pueda tener definiciones, ¿no? No es lo mismo una ventana corrediza que una proyectante o cualquier otra, o un paño fijo, por ejemplo. En eso es importante también trabajar, tenerlo en cuenta, estar pensando en realmente qué es lo que va a necesitar tu casa. Y algo que recién explicaba Ariel tiene que ver con los planos constructivos, y eso es parte del proyecto técnico, ¿sí? Cuando entramos en la temática de proyecto técnico, que es algo muy evadible por parte de mucha gente, ¿en qué consiste? O sea, ¿cuáles son los pros de un proyecto técnico y cuáles son los contras de no tenerlo? Bueno, a ver, inicialmente el proyecto técnico es lo que a nosotros nos ayuda a entender cómo vamos a concretar el sueño que tiene la persona, ¿no? Entonces, uno empieza como a hacer una evaluación más fina de, ok, ¿cómo montamos esto? ¿Cómo lo sacamos adelante? Entonces empezamos a hacer como una evaluación estructural, entramos en lo que es la ingeniería, empezamos a evaluar las instalaciones, hacer un cruce, ¿no? Bueno, o sea, si una instalación pasa por acá, cómo lo pasamos con el montante, el cielo raso. Bueno, hay un montón de cuestiones que es lo que nos ayuda a construirle el proyecto técnico. Más allá de que a nosotros nos ayuda a llevar adelante el proyecto, el día de mañana el cliente tiene toda la información con la que se desarrolló su casa. Claro. O sea, desde en dónde tiene cada montante hasta qué tipo de cerámica puso, qué tipo de ventana.
O sea, si llega a necesitar algo, sabe que puede recurrir a ese proyecto. Algo que le pasa mucho a la gente es el miedo de que pase un caño por un lugar que no saben Tal y cual. que el día de mañana colgando algo o haciendo una reforma se La encuentren clásica del cuadro. Claro. El tornillito en el caño. Sí, estaba poniendo la tele y empezó a salir agua por todos lados. No, Claro. no. Sí, sí. No. Aparte de todo lo que está comentando Caro también, el tema de tener la documentación ayuda a que la obra sea mucho más llevadera, planificada, que los clientes puedan disfrutarlo. Porque todo lo que no se resuelve en la oficina con la documentación se termina resolviendo en la obra, y por lo general cuando se resuelve en la obra se resuelve mal o a las apuradas o sin pensarlo. Por eso siempre remarcamos mucho la importancia de tener una documentación completa antes de iniciar la obra. Eso es fundamental. Toda esta carpeta en realidad lo que incluye son todos los planos constructivos, desde movimiento de suelo, cómo son los cimientos, cómo es, en nuestro caso que trabajamos con el steel frame, cómo es toda la ingeniería de detalles de la estructura, terminaciones, en fin, hay un montón de planos que van a servir para que puedan construir y que la obra esté planificada de punta a punta. Bien. Claro. Hay algo que es muy necesario también, que la pareja o la persona que esté encomendándonos el proyecto también pueda ir aprendiendo las cosas que son necesarias, que pueda ir madurando en lo que necesita. Y el proyecto técnico hace eso, ¿no? Un poco de escuela para decir, che, bueno, plantéate en tu casa qué cosas necesitas, qué cosas querés y cómo las vamos a hacer. Porque... Claro, bueno, como dice Ari, o sea, hablando de planificación, nosotros empezamos como a diagramar la obra, etapa por etapa, a medida que va avanzando. Entonces, los clientes muchas veces terminan sorprendiéndose de la cantidad de cosas que terminan aprendiendo del proyecto, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando, inicialmente en planificación, como dice Ari, tenerlo antes de que empiece la obra, decimos, bueno, empezamos con, a ver, ¿dónde querés las luces? ¿En dónde querés las canillas? ¿En dónde? Entonces, ya después empezamos a hablar con un vocabulario más técnico y el cliente termina como captando, dice, tenías razón, claro. Es un montón. Sí. Hay mucho de docencia también en todo el desarrollo de la documentación técnica. Y siempre le digo que es mejor definir las cuestiones en una oficina con aire acondicionado que tener que definirla abajo del rayo del sol. Exacto. Y a los ponchazos. Corto de tiempo porque tenés que llevar a los chicos al jardín o los tenés que retirar y no te tomás el tiempo como cliente de decidir. Y eso te produce también mucha frustración, el hecho de decidir cosas sobre la marcha y por ahí no pensándolo como tenías que haberlo pensado. Sí. A todos, a los clientes, al arquitecto, al director, o sea... Es frustrante para todo el mundo, por eso es súper importante tener una documentación completa antes de iniciar la obra. Bien. Esa documentación se va a alimentar fuertemente de la información, como decía Caro, de la ingeniería de detalle. Y la ingeniería de detalle, obviamente, va a estar basada en el cálculo de la platea y el cálculo de la platea en el estudio de suelo. Exactamente. Entonces, el otro día una persona nos decía, un cliente, en realidad no un cliente, un posible cliente, nos decía, pero ¿cómo? Si el barrio ya hizo el estudio de suelo general. Y lo que yo le explicaba es que no todos los lotes tienen la misma resistencia a las cargas y hay partes de la entrada del barrio que son distintas al fondo del barrio, cerca de la laguna, lejos de la laguna, etc. Así que me interesa que entremos ahí un poquito en ese tema para verlo y que la gente entienda en qué consiste un estudio de suelo. Sí, está muy bien lo que decís. Aparte, no solamente cambia desde en un barrio entre terrenos, sino te puede cambiar dentro del mismo terreno. Claro. Sí, por eso es cuando se hace el estudio de suelo, que consiste en sacar muestras del terreno, se hacen por lo menos 2 lugares. Bien. Sí, estas muestras. Estas muestras lo que te va a dar después se lleva a un laboratorio y lo que te da es la resistencia que tiene el suelo, la composición y la resistencia. Okay. Y de ahí ellos mismos, el mismo estudio que se encarga de hacer los análisis de eso, te da una recomendación de cómo tienen que ser los cimientos. Bien. ¿Sí? Por eso es súper importante, porque no todos los terrenos son iguales, hay unos que tienen más resistencia, otros que tienen menos resistencia. Por lo general, en las construcciones que se hacen, por ejemplo, en barrios privados, siempre se hace con relleno, entonces la tensión y la resistencia que tiene el suelo es muy pobre.
Después empiezan las rajaduras. Después ¿no es cierto? empieza al no tener en cuenta eso y hacerlo todo a ojo, o porque el vecino lo hizo de tal manera, o porque un conocido me dijo que en su casa lo hizo de tal otra manera. Exacto. Empiezan los problemas. Y tener un problema de cimientos es una cosa que no se puede arreglar directamente. No. Se puede, pero Es es súper difícil. súper difícil. Muy Y caro. complejo. Muy complicado. Aparte, hay algo que es desconocido, porque si bien muchos colegas trabajan sí o sí con estudio de suelo, como lo hacemos nosotros, el común denominador de la gente no tiene idea de cuánto sale un estudio de suelo. Y es un valor tan ínfimo con respecto a toda la casa, que es algo que no podés evitar. No tenés que dejarlo pasar, ¿sí? Así que, bueno, vamos a seguir con esta serie de podcasts. Vamos a estar trabajando fuertemente en brindarles información para que tomen mejores decisiones y de esa manera la casa de sus sueños sea siempre la casa de sus sueños. Así que gracias Ari, gracias Caro. Gracias. Vamos Gracias. a seguir charlando con otros temas en los próximos días, así que bueno, los espero nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.